¿Qué tal amigos de Autorodando? Hoy tenemos un vehículo bastante interesante y que sale de los SUV y automóviles convencionales. Estamos hablando de un station wagon. En este caso hablamos de un BMW 330i Touring, vehículo que, si bien se ven ya pocos en el mercado, son bastante interesantes, sobre todo contando ahora con la moda del ciclismo, dado que es un vehículo excepcional para el ciclismo, dado de que no solamente podemos colocar ciclas en el techo, sino que también podemos tenerlo en la parte de atrás de manera muy cómoda. Vamos a conocer el día de hoy este vehículo, que además llega con paquete M, lo que lo hace mucho más interesante. Vamos a comenzar en esta oportunidad por su manejo. Vamos a verlo. Acompáñenme a manejarlo y vamos a vivir una experiencia en un 330 Touring Station Wagon. Vamos a verlo. Bien, es un Station Wagon convencional con una línea bastante de BMW. Podemos apreciar que tiene todo el diseño de un Serie 3. Es un sedán realmente, pero de forma alargada, como lo pueden ver, buscando un poco esa presencia de más camioneta, pero que sin embargo mantiene todo el comportamiento y diseño estético de un sedán, y sobre todo muy útil porque su centro de gravedad es inferior, haciendo su comportamiento dinámico mucho más cómodo. Eso no cabe la menor duda. Vemos en su parte delantera, vemos el diseño de los faros. Podemos apreciar que todo es completamente en LED, tal cual como también incluso se describe aquí. Vamos a apreciar que tenemos entradas de aire aquí en este lado. Podemos verlo rápidamente. Las riñoneras que no pueden faltar, que en este caso no cuentan con entrada de aire aquí, sino en la parte inferior, al igual que en los laterales. El distintivo BMW, el logo, el emblema, como lo quieran llamar. Vemos las líneas de carácter, que en este caso son dos. En el capó no puede faltar sus rines, en este caso M. Vamos a ver que es un perfil bastante bajo de llanta. En este caso tenemos un RIN 19 bicolor. Vamos a ver que es M, el distintivo M. Podemos apreciar también que tenemos direccionales, como ya es tradicional en BMW, en los espejos retrovisores. Línea de carácter aquí también que se puede apreciar. Tiene apertura por proximidad. Uno se acerca y abre el vehículo. Hacia la parte de atrás vamos a apreciar el diseño ya de los faros stop en forma de L, todo completamente en LED. Doble salida de escape, limpio parabrisas en el vidrio trasero. Podemos apreciar que tenemos aleta de tiburón en cuanto a lo que es la antena. Podemos abrirlo con la patadita o simplemente de esta forma. Vamos a ver que tenemos un gran espacio en cuanto al baúl maletero. Incluso podemos bajar la segunda fila desde acá de manera electrónica. Vamos a hacerlo al segundo, proporción 60-40. Aquí cabe perfectamente otra bicicleta más. Vamos a quitar el kit de carretera, así que podemos llevar fácilmente 3 bicicletas. En la parte inferior no contamos con llanta de repuesto, las llantas son run flap. Tenemos el kit de emergencia y vamos a ver que tenemos lugares para almacenar herramientas. Me gustan estos acabados aquí, sobre todo si vamos a deslizar objetos y no maltratarlo tanto. Unas gomas. Contamos también con toma 12 voltios e incluso ganchitos aquí para guardar otro tipo de objetos. Tenemos también
la cortina, tapar un poco la visual de los amigos de lo ajeno. Para bajar tenemos dos opciones, simplemente bajar y cerrar. En este caso solamente bajamos de manera electrónica. Lógicamente pueden detallar que la puerta trasera es un poco más grande. No solo eso, sino que también nos va a dar mayor espacio y comodidad en la segunda fila. Como pueden ver, si tenemos un túnel de transmisión bastante alto, y eso se debe a que este vehículo es tracción trasera. Los acabados, pues tenemos cuero y alcántara, anclajes ISOFIX, 3 cinturones de seguridad, 3 apoyacabezas. Contamos con el característico reposabrazos con lugares para colocar bebidas. Si me adentro un poco, vamos a ver. Pues yo soy una persona de 1,86 m, está en mi posición de manejo. No me queda nada de espacio, pero por la misma situación de que soy una persona bastante alta, una persona de 1,70 m manejando, 1,75 m y una persona aquí atrás, sin duda alguna van a ir mucho más cómodos, y eso permite estar más cómodo en el habitáculo. Aún así, pues debo decir que puedo hacer un viaje cómodo, todo esto dado a que hay una concavidad aquí que permite colocar bien mis piernas. Los materiales pues son blandos, tenemos iluminación LED a este lado, aquí lugares para colocar bebidas aquí en este espacio. Vemos que incluso mantiene el diseño de costuras azules, los vemos aquí también en esta área, incluso acá está bastante bien. Un techo panorámico bastante grande que llega hasta casi completa la segunda fila. Iluminación LED, podemos ver en este caso la bicicleta que se encuentra arriba. Está muy bien armado, fíjense que no pega para nada, está bien despejado del techo, el rack de techo, así que va a permitir de que en ningún momento golpeemos el vidrio. Agarraderas acá, los ganchos para sujetar objetos. Vamos a ver la parte delantera. Vamos a adentrarnos un momentico en la parte delantera. Vemos los acabados M. Vamos a apreciar el volante también M, pero en este caso no es aplanado o achatado aquí. Todos los controles. Podemos ver el clúster de instrumentos que es completamente digital. En este caso aquí tenemos el Cruise Control. Y aquí el manejo del infoentretenimiento. De igual forma, aquí podemos cambiar las opciones en el clúster, simplemente presionando el botón que nos da informaciones de fuerza G, entrega de potencia, de torque. Contamos con asiento eléctrico con 2 memorias, seguros eléctricos, vidrios eléctricos, al igual que podemos ver que también los espejos retrovisores son completamente eléctricos. El diseño ya tradicional de lo que es el manejo de las luces. Nos adentramos un poco a la consola central. Vamos a ver estos acabados que realmente me gustan, se ven muy bien y sobresalen de no ser un piano black, sino que tenemos este grabado bastante interesante. Lo podemos abrir. Vamos a ver que tenemos un lugar para colocar nuestro celular con carga por inducción, una toma USB, en este caso tipo C, 2 lugares para colocar bebidas, una toma 12 voltios. Si nos vamos un poquito más al centro, vamos a ver que contamos con
la palanca ya tradicional de BMW para realizar los cambios, activar y desactivar el control de estabilidad, vemos también los sensores de parqueo, activar y desactivar el Start Stop, cada vez que paremos el vehículo se va a apagar, el botón de encendido, vamos a encenderlo, modos de manejo, en este caso Sport, Comfort y Eco, que también tienen subdivisiones, si lo vemos aquí rápidamente, vamos a verlo, que nos va cambiando la configuración, vemos que en Eco se pone de color azul, color rojo para el Sport y el color naranja para el Comfort. También contamos con freno de parqueadero, freno de mano electrónico, el auto hold que permite quitar el pie del freno y que el auto se mantenga frenado. Todo el sistema de infoentretenimiento se maneja por acá. Tenemos la perilla y opciones de comandos directas. Todo se cambia acá, como pueden ver. En todo momento manejamos los cambios desde esta perilla. Tenemos extensores aquí para colocar nuestras rodillas. Vemos los mismos acabados en cuero y en alcántara. A este lado vamos a apreciar igualmente los mismos acabados, grabado bastante bien. Los materiales blandos, las salidas del aire acondicionado. Si vemos este lado de la puerta, podemos ver que las butacas son cubo con el distintivo M. Buenos lugares para colocar bebidas. Si vemos rápidamente la guantera, pues es algo profunda, pero no es que le quepa mucho. El manual ya ocupa bastante espacio. Forrado en felpa para evitar que suenen los objetos que se encuentran en el interior. Hacia la parte superior vamos a ver que tenemos iluminación, que en este caso toda es en LED, y el poder cerrar la cortinilla e incluso poder abrir el vidrio. Vamos a abrirlo. En este caso lo podemos deslizar de esta forma, como pueden ver. Contamos con Pallet Shift, que lo podemos ver aquí a este lado. Tenemos todavía un espejo retrovisor de palanquita. No hay fotocromático, realmente no sé por qué un vehículo premium no lo tenga. Espejos de banalidad con iluminación. Me gusta que el techo sea de color negro. De esta forma se ensucia menos, sobre todo si tenemos niños. En términos generales hay que decir que tiene el acabado muy tradicional de BMW. Incluso vemos el aire acondicionado automático de 2 zonas. Incluso incluye calefacción en los asientos, tanto para el piloto como para el copiloto. La pantalla de infoentretenimiento, que hay que decir que es bastante grande. Vemos este detalle aquí de las salidas de sonido. Todo es blando, pueden observar que es bastante blando. Es un vehículo que está bastante acorde para lo que son ciclistas, incluso para una familia que desee quizás tener un vehículo dinámicamente más deportivo, de una SUV, pero con las capacidades, incluso pudiera decir que superiores a un SUV en cuanto a espacio interior. Quizás sí no vamos a tenerlo en cuanto a vehículos 4x4, pero si eres de los que estás en ciudad, es una excelente opción. 2 bicicletas en la parte superior. Quiere decir que este rack de techo es completamente BMW. Todo es BM, original, con llaves. Podemos bloquearlo y no van a poder soltar la parte superior. Eso está bastante bien. Sí, vemos un detalle aquí también que me faltó, el aire acondicionado también en la parte trasera, lo que quiere decir que es de 3 zonas, 2 en la delantera y 1 en la trasera, que se puede regular también incluso de forma automática lo que es la temperatura. No contamos con bolsillos aquí en la parte de atrás.
Se me olvidó comentarles, si pueden ver la iluminación aquí en esta área de lo que es cuando sujetamos la puerta. Vamos a salir. Pues ahí lo tienen, el BMW 330i Touring, en este caso un Station Wagon, que sin duda alguna BMW trae de nuevo para mantenerlo un poco renovado y sobre todo darle opciones a esas personas que quizás se comienzan a cansar un poco de lo que son las SUV. Bueno, hablando de su conducción, vamos a comenzar diciendo que es un motor 4 cilindros, 2.0 litros, turbo, Twin Power Turbo, que genera 258 caballos y 400 Newton metro de torque. Todo esto acoplado a una caja automática o Tictrónica de 8 velocidades que permiten manejarlo con cambio secuencial en el volante o en la palanca de cambio. Así pues, tiene un comportamiento dinámico gracias a su centro de gravedad inferior al de una SUV o de un sedán, un comportamiento mucho más cómodo, más agradable, más deportivo, se siente más como un sedán y no como una camioneta. Eso lo hace bien interesante porque su comportamiento y su actitud deportiva varía significativamente. Obviamente tenemos 6 bolsas de aire, tenemos control de crucero, también vamos a decir que contamos con ABS, EBD, el control electrónico de estabilidad, que suelen tener estos vehículos premium, pero lastimosamente no contamos con alerta de colisión frontal ni frenado autónomo de emergencia. Eso hay que tenerlo muy presente. Sí debemos decir que tenemos diferentes modos de manejo como cualquier BMW, permitiéndolo utilizar Sport, Comfort y Eco, haciendo de esta forma más placentero el manejo y logrando así un mejor desempeño dependiendo las condiciones que necesitemos adaptar en ese momento. También hay que decir que la suspensión es un poco rígida, se sienten quizás un poco las irregularidades de lo que es la carretera, pero hay que decir también que eso favorece a la deportividad y al agarre del vehículo. Obviamente esta Station Wagon está caracterizada por ser un vehículo familiar y se denota en los espacios su amplitud en el baúl, lo que permite incluso albergar una bicicleta con suma facilidad y tener también 2 más en el techo, haciéndolo bien interesante para esas personas que tienen bicicletas y desean salir un fin de semana a lugares más escarpados y luego adentrarse con su bicicleta. Sin duda alguna lo van a poder hacer de manera muy óptima. Y hay que destacar también que estos vehículos se están viendo mucho en Europa, en el Tour de France, la Vuelta a España, el Giro de Italia, haciéndolos mucho más populares entre los equipos y también buscando atraer a nuevos compradores. Quiero demostrarte de que realmente sí cabe otra cicla, otra bicicleta. Aún queda espacio en la parte delantera, lo que podría decir que lo puedo rodar aún más. Y como pueden ver, tenemos la capacidad de 2 en la parte superior y 1 en el baúl o maletero. Perfectamente. Ahí está en el interior. Y aún así nos quedaría muy buen espacio para colocar bolsos, incluso maletas, como pueden ver, en el interior. Así que
sin duda que hay muy buen espacio. Volvemos a cerrar. BMW intenta con este vehículo, el 330i Touring, buscar un nicho de mercado que no quiere montarse en una SUV, pero que quiere conseguir todas las prestaciones de un sedán: menor centro de gravedad, mayor comodidad y sobre todo un buen desempeño, haciéndolo muy capaz en cuanto a capacidades interiores y sobre todo una gran comodidad a la hora de conducirlo. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.